Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Es el tiempo de los misterios, de nuevo aquí en Radio Nacional. A punto de cumplir un nuevo aniversario. Dicen que 30 años. Dicen también que es el programa más legendario de misterio de toda la radio en Europa. Y dicen también, las malas lenguas, que el más escuchado en lengua castellana por ahí en muchas partes del mundo. Un placer para todos nosotros seguir aquí. Ojalá que sigáis acompañándonos durante muchos años más. Los saludos para todos los que nos acompañéis en esta aventura ahora en directo, descargando el podcast o a través de la radio online en más de 100 y pico países, gracias a Radio Nacional. Muchas preguntas tenemos para nuestro invitado, pero todavía hay otra historia que queremos. Deja que pongamos esta historia asombrosa de un gallego que estaban en todas las partes. Escuchad, el rey de los jíbaros. Nuestros compañeros de la 2 de Televisión Española, en el programa Crónicas, rescatan la historia de un español muy singular. Su nombre, Alfonso Graña. La vida de Alfonso Graña ha estado casi 70 años perdida en la letra pequeña de la historia, reducida a alguna que otra reseña enciclopédica y a los artículos que Víctor de la Serna publicó antes de la Guerra Civil Española. Maximino Fernández Sendín, su último biógrafo, ha rescatado el personaje y ha documentado una de las más apasionantes peripecias de la emigración gallega. Alfonso Graña es un joven campesino de la provincia de Ourense, en el concello de Avión, por aquel entonces una de las zonas más pobres y agrestes, que a finales del siglo XIX, como otros muchos también de Galicia, emigra a Brasil. Recala en Belén de Pará, posteriormente se traslada a Manaus y está documentado que en 1910 se encuentra ya en Iquitos, Perú. Allí trabaja lavando oro, extrayendo oro, y también en la siringa, en el caucho. Tras la crisis del caucho en 1922 se adentra en la selva con un amigo y vecino y se encuentra con una tribu de los indios jíbaros. Y ahí comienza una de las más increíbles aventuras que un hombre blanco ha podido vivir y contar. Se termina convirtiendo en rey de los jíbaros. Conocer al rey de los jíbaros será nuestra próxima intención. No sé si tiene mucho que ver esta historia con Ciudades bajo tierra, pero es una historia súper extraña, ¿no? Un gallego que de repente va a Brasil. Cuéntame un poquito, lo decían nuestros compañeros de la 2. Sí, esto supera cualquier ficción o cualquier guión cinematográfico. Un señor que va persiguiendo la riqueza, viene de una aldea de Ourense y persiguiendo la riqueza de América del caucho, se marcha a trabajar allí. Se marcha a trabajar y casualmente él llega en 1910, llega al Amazonas, y en 1922 se acaba el caucho porque Wichmann, un comisionado inglés, sacó todas las semillas escondidas en una bola de goma y lo plantaron en Indonesia, con lo cual acaba el negocio del caucho en el Amazonas. Ahí ya tenían que buscarse la vida, muchos se marcharon, se volvieron a la vieja Europa, pero él no, él se internó en la selva a buscar una solución, a buscar la riqueza en la selva. Y en la selva lo que le encontraron fueron los guambisas, que es una rama de los jíbaros o de los shuar, con los que hemos tratado nosotros también a lo largo de nuestra vida. Tipos duros, ¿no? Tipos duros, malos y posesivos en su territorio. Su territorio es suyo y si entras te matan. Malos entre comillas, que luego se quejan y si nos dicen que... No, es su tierra, porque eso, yo tampoco me quejo cuando nos cobraban. Digo, vale, pues por lo menos podemos entrar. Esto es así. Pero en aquellos años, si entrabas te mataban. Entraron ellos, entró con un amigo, Ildefonso, que se llamaba, todos le llamaban Alfonso, que les era más fácil, igual que ahora, y al poco tiempo les detienen los guambisas, se lo llevan al poblado y lo que había que hacer con un blanco, había que matarle y comérselo. Esto pues estaba escrito que era así. Y como en el guión más increíble, la hija del jefe de los guerreros guambisas le vio a este tipo espigado, con mirada especial, y se enamoró de él. Y le pidió a su padre que no le matara. Pues así fue, al amigo se le comieron
Y él consiguió sobrevivir, fue una persona muy valiente durante los años que vivió ahí, ayudó mucho a los jíbaros intentando culturizarles un poco en cuanto a la sal, los alimentos, intentando enseñarles los pequeños avances de la civilización, hasta que murió su suegro y le nombraron rey. Su suegro, el padre de la indígena. Exactamente, que era el curaca, que era el jefe de los jíbaros, y los demás, pues por consenso de los demás nativos, viendo el valor y todo lo que les había enseñado durante los años que llevaba allí, eligieron que él fuese su rey, que fuera el primer rey de los jíbaros europeo, español y gallego. Creo que hubo también un accidente con hidroaviones, o no sé lo que era. Sí, en la guerra de Perú con Colombia, eso fue la que le encumbró en los medios, ¿no? Que 3 hidroaviones cayeron derribados cerca de su territorio y él con los guerreros pues les salvaron, les ayudaron a salir de allí. De los 3 hidroaviones consiguieron arreglar uno para que pudieran volver los que estaban todavía sanos y se marcharon. Y luego él, con el resto de los otros hidroaviones, los cargó en barcas y fue hacia Iquitos, navegando, y llevó los cuerpos de los muertos a entregarle los restos de los aviones, y el gobierno peruano, en agradecimiento, reconoció a Alfonso I como rey de los jíbaros. Qué historia tan bonita y tan desconocida, ¿no? Exacto, y son historias románticas que siguen quedando todavía en el Amazonas, de gente que creía que se podía viajar y encontrar cosas diferentes en los sitios ocultos de la selva. ¿Su familia o parte de sus descendientes siguen viviendo en Iquitos? Siguen viviendo en Iquitos. Fíjate, Iquitos para mí es una de las mejores ciudades del mundo para vivir. ¿Sí? Me encanta. Es una ciudad a mí que me encanta por todo el ambiente, la gente, lo abierta que es, sobre todo cuando vienes de la montaña, de la gente andina, que es muy cerrada. La gente de la selva es alegre, es otra forma diferente. Y la hermana tuvo descendencia, fue también a vivir allá a Iquitos, y todavía siguen viviendo, los Grañas siguen viviendo todavía allí en Iquitos. Habrá que hacerles una visita. Lo merecen. La leyenda continúa. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Vale, preguntas antes de que te vayas. Mucha gente está preguntando cuándo se va a poner en televisión española el documental que hiciste de la Cueva de los Tallos. Está entregado, está aprobado, pero no se sabe todavía exactamente. Todavía no sabemos la fecha exacta, que ya la comunicaremos, entre otros, a través de ti, ya lo comunicaremos. Si quieres lo contamos, vale. Preguntas también, dicen, pinturas rupestres están en Cuba, en Punta del Este, en Isla de Pinos. ¿Sabes algo de ello? No, de las cubanas no. Y eso que hemos hecho documentales también atravesando la isla entera, pero no hemos visto... No hemos visitado pinturas rupestres. Vale, desde Jacksonville, en Florida, dice que en enero salió la noticia del descubrimiento del mayor pozo que se había encontrado, que al parecer estaba en Cantabria, 435 metros de profundidad, el segundo del mundo. ¿Cuántos más pozos puede haber, dice? Lo que se puede encontrar en ellos. Incalculable, porque son sitios ideales para esconder secretos. Vale, hay familiares de Alfonso Graña en Iquitos, dice, y quiso traer a su hermana Florinda Graña desde España y se casó con otro español, también buscador de caucho, José Iglesias Álvarez de Aragón. De repente la Antártida ha cobrado mucho protagonismo. Hay una afluencia normal de hombres de negocios e influyentes yendo allí. ¿Qué está pasando en la Antártida? Pues está pasando que tú mirabas antes en el Google y te encontrabas la Antártida con un círculo blanco tapándola. Ahora ha adelantado mucho la tecnología y ahora ese círculo es blanco, pero simplemente es eso. Tú sigues ampliando y sale pintura blanca. Donde hablan de las famosas bases alemanes, de Nederlandia, la entrada a la Tierra Hueca, toda esa zona no se puede ver. Algo nos ocultan, pues siempre por nuestro bien. Los gobiernos, las grandes potencias nos quieren ocultar lo que hay realmente en la Antártida, que yo no dudo, estaba allí, y no dudo que bajo esos 3 kilómetros de hielo hay algo que no nos podemos ni imaginar, porque es un continente, no es como el Ártico. Aquí es un continente con montañas, y es 28 veces España de grande, o sea que estamos hablando de un continente completo. Y bajo 3 kilómetros de hielo se sabe, bueno, si tú lo ves en las piedras, ves los colores verdes del bronce, del cobre, de lo que tiene, la riqueza mineral y sobre todo la gran riqueza de la Antártida. El 70% del agua potable del mundo está allí. Eso sí que va a ser la gran guerra por el agua.
Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a espacioenblanco@rtve.es. Hola, soy Alfredo Langa y este es un saludo para los amigos de Espacio en Blanco desde el muro de Berlín, en Bernauer Straße. Saludos a todos. Así suena el tranvía. Jekyll y Hyde. Voy a comenzar los ensayos en humanos. Yo mismo seré el sujeto. El ser humano frente al monstruo. ¿Doctor Jekyll? ¡Déjeme en paz! Con Pedro Casablanc y Aitana Sánchez Gijón. ¿Dónde está Herman? No está en casa. ¡Déjame pasar! Tranquila, deberías trabajar ese carácter. El individuo y la sociedad recorren un camino paralelo de lucha interior. ¿Intentas crear una raza superior? Pretendo mejorar la vida de la gente. El jueves 9 de febrero a las 8 de la tarde y cara al público en la Casa Encendida de Madrid. ¿Estás loco? Voy a llamar a un médico. No. Entrada libre hasta completar aforo. ¡Eres un monstruo! Jekyll y Hyde. También en directo por Radio 3. Llega el tiempo de cambiar de escenario. Nos vamos a ver Brujas. La última bruja nos visita en el Espacio en Blanco. Tras esa introducción la vais a escuchar. Nuestra siguiente invitada ha tenido que cruzar bosques de poder para llegar hasta aquí. Posiblemente sea el único ser humano que ha pisado la cueva donde nadie envejece, o ha tenido la suerte de dialogar con una bruja de la vieja raza. Para conseguirlo ha dedicado los 3 últimos años de su vida a sumergirse en la magia y la hechicería, asistir a aquelarres y aprender el lenguaje arcano de las tribus primigenias que habitaron esta tierra. El resultado de este gran esfuerzo ha sido todo un conjuro literario. Un libro que lleva por título La última bruja, en el que combina con maestría el terror y la fantasía mítica. La llaman escritora, pero bien podría ser una caminante de sueños, pues solo alguien que tiene acceso a nuestro mundo invisible puede escribir algo como lo que esta noche queremos mostraros. ¿Existen las brujas? Yo creo que sí. ¿Todavía hoy en nuestro siglo XXI, en nuestro tiempo? Yo creo que sí, absolutamente. O sea, en muchos sitios de los que yo he investigado todavía se siguen haciendo ritos. En algunas cuevas, cuando vas a visitarlas, lo primero que te cuentan es que en los días propicios, el 1 de noviembre o en los solsticios, hay gente que va allí a celebrar sus ritos. Y en Stonehenge también, sobre todo para el solsticio de verano, se juntan muchísimas gentes que creen en lo esotérico y están allí con las piedras imbuyéndose de la energía de la tierra. Nos ha llegado un libro, un trabajo que se llama La última bruja, y nuestra invitada esta noche que ha venido a contarnos algo sobre él es Maite Navales. Buenas noches, Maite. Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Se te ha pasado los nervios ya? No. No, todavía no. No. Bueno, déjame que te presente. ¿Filóloga inglesa? Sí, yo estudié filología inglesa en la Universidad de Zaragoza. ¿Guionista de televisión? Guionista de televisión. ¿Finalista del premio Minotauro? ¿Con esta novela? ¿Con esta novela? Sí. La última bruja. ¿Y actriz has sido en otro tiempo? En otro tiempo, en una galaxia un poco lejana y olvidada. ¿Y qué hacías? ¿Qué tipo de teatro hacías? ¿O televisión o qué? Hacía sobre todo televisión y algo de cine. Hice una de zombies. ¿Sí? Sí, pero luego ya lo dejé. No me acababa de llenar, me ponía muy nerviosa.
no me acaba de gustar. Prefería coger los papeles, ir a la papelería, coger los papeles y escribirlos yo misma. ¿Y por eso te has metido a escritora? Y sí, por eso me metí a escritora. Y también porque me podía expresar muchísimo mejor escribiendo. Bueno, yo empecé sobre todo a escribir cuando mi sobrino se puso muy malo y estuvo muy cerca de la muerte. Entonces yo eso no lo podía llevar bien. Y la única manera que encontré de lidiar con eso fue poniéndome a escribir sobre un niño que muere y se encuentra con la muerte. Y gané un premio con ese cuento que se llamaba Dani en el cementerio. Y ya me lancé. Dime una cosa, ¿por qué has escrito sobre brujas? Que además has tenido que hacer todo un trabajo antropológico, cultural, buscando fuentes. Te has ido a las fuentes auténticas. ¿Por qué sobre ellas? ¿Por qué te interesan? ¿Y por qué dices que siguen vivas ahora? Bueno, has nombrado algunos ejemplos. Sí. El otro día leí un artículo que decían que están potentes últimamente las brujas. Sí, algo he oído yo también de cómo que vuelven las brujas. Sí, las seguidoras de la Wicca, que es esa religión. Hay muchas, religión. sí, esto es lo que más hay ahora mismo. ¿Pero por qué? ¿Por qué esta primera novela tuya, por qué habla de las brujas en ese sentido? Me apasionan las brujas desde que soy pequeñita, siempre me han gustado. Y siempre me han interesado muchísimo las brujas malas. Siempre he leído el cuento de Hansel y Gretel, que de alguna manera es como una reescritura, pero a lo bestia. Y siempre me he preguntado qué pasaría si la bruja fuera real. Y luego, de alguna manera, yo creo que también andaba un poco enfadada con la vida, que a lo mejor no me daba lo que yo quería, y lo he utilizado como exorcismo. Es como si la bruja que yo he escrito, Irati, no tiene sentido de culpa. Todo lo que... ¿Es una bruja mala? No exactamente, para mí no es mala. Lo que pasa es que hace lo que tiene que hacer para seguir viva y para luchar por ella misma. ¿Haciendo cosas malas? A veces sí. Hay quien ha leído la novela y dice que si existieran brujas como las mías habría que quemarlas, a todas. Vale, pero no me has acabado de contar. ¿Y qué más? ¿Por qué? Sobre todo como exorcismo. Como exorcismo, como una especie de encabronamiento contra la vida, en la que crees que todo es injusto, y entonces dije, así, pues voy a ser mala, voy a ser todo lo mala que pueda. Y entonces empecé a escribir a este personaje. Lo que pasa es que luego no salió tan mala, porque ella tenía sus razones. Entonces todos los personajes que aparecen en la novela hacen cosas terribles, hacen bastantes sacrificios y muchos conjuros muy oscuros, pero tienen razones para hacerlo. Y sobre todo porque les han hecho a ellos previamente algo que los ha hecho buscar venganza. Hay quien dice que tras esta realidad que vemos hay otro mundo en el que siguen existiendo los dragones, las princesas, los caballeros, las brujas, los hechiceros. Lo que pasa es que van disfrazados de otra manera, van de ropa de calle, pero cuando raspas un poquitito, rascas, de repente aparecen esos personajes que siguen siendo los mismos de ese mundo imaginario que nos han contado y que sigue estando en la tradición. ¿Qué crees? En la novela aparecen un montón de personajes que son como poderosos y que efectivamente están ocultos entre nosotros. La bruja empieza viviendo en la novela, lleva miles de años entre nosotros, pero ella vive como si fuera una humana más. Entonces lo que yo me planteo es si los dragones, las brujas, los seres antropomórficos, a lo mejor forman parte de lo que pudo ser otra raza, una raza muy antigua que o fue exterminada o desapareció o se extinguió. Y todavía quedan algunos seres de poder entre nosotros, pero que viven ocultos. Y todos estos están en la novela. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Maite Navales acompañándonos a hablar algo de brujas. El poder del nombre. Dicen que el nombre es sagrado. Tú lo utilizas en tu trabajo. ¿Por qué? ¿Y por qué hemos olvidado eso de que la potencia que tiene el nombre o el verbo creador, cuando Dios crea el mundo, lo primero que hace es utilizar el verbo? Los nombres son sagrados porque hay lenguajes que son sagrados. O sea, yo creo que para entender que los nombres son sagrados, primero hay que entender la sacralidad del lenguaje. Y para mí, la sacralidad del lenguaje es lo mismo decir que un lenguaje es mágico. Y a lo mejor lo puedes pensar como que esto es extraño, pero el cristianismo durante muchísimos siglos ha utilizado el latín
para dar la misa, para transmitir la palabra de Dios y para hablar con Dios. O sea, se utilizaba el latín. Yo creo que todas las culturas, por lo que yo he leído, utilizan un lenguaje antiguo, arcano, oculto o olvidado casi, que ya no se usa como un lenguaje mágico. Entonces, por ejemplo, los romanos utilizaban el etrusco para hacer sus hechizos. Y los mantras del hinduismo ni siquiera tienen por qué tener una traducción a nada. Cuando yo voy a clase de yoga, simplemente pronuncio como puedo una serie de palabras o frases o sonidos o entonaciones incluso, y con eso se supone que yo ya me conecto con algo que está más allá, con la universalidad, el uno, el om, lo que sea. Y esto es así, basta con que sea algo entonado para que sea mágico. Y la música a veces también es como una manera de entrar en contacto con el más allá. Y Dios, por ejemplo, esto vas a saber más tú que yo, creo que lo más antiguo que se me ocurre, que de todo lo que yo he leído, es la historia de Isis y de Ra. Y Isis, para poder tener poder sobre Ra, necesitaba descubrir su nombre verdadero. Entonces ella tuvo que hacer un truco. Escupió con saliva en su mano, cogió tierra, que era de la creación de Ra, y dio forma a una cobra o a una serpiente. Esta cobra o serpiente picó a Ra, y Ra, para no morir envenenado, tuvo que revelar su propio nombre, su nombre verdadero, a Isis. Y eso ya le dio poder a ella para que su propio hijo alcanzara el trono. Y no solo los egipcios. El nombre de Dios para los judíos es súper importante. Si tú conoces el nombre de Dios, podrías invocarlo, podrías tener poder sobre todas las cosas que Dios ha creado. Y de ahí que se crea lo que es la blasfemia del nombre de Dios. Y se crea también el tabú de nombrarlo. No utilizar el nombre de Dios en vano. Exacto. Entonces yo creo que viene de esto, de creer firmemente que si tú pronuncias el nombre de Dios tendrás poder sobre las cosas de Dios. Y en el judaísmo creo que solo el sumo sacerdote puede entonar el nombre de Dios, y dentro del Sancta Sanctorum, y en unos días determinados, que son los días de la expiación. Y Mahoma también, para poder contactar con Dios, tuvo que decir los nombres de Dios. Y hay un montón de religiones que creen en esto. La Cábala, por ejemplo, hay varios métodos que lo que buscan en la Biblia es intentar descubrir los verdaderos nombres de Dios, porque eso te dará poder sobre Dios, supongo. Y la otra historia que a mí me apasiona es la de Jacob, el de la escalera de Jacob, que se llamaba Jacob, pero luego le cambiaron el nombre a Isaac, que es el que lucha con Dios, porque él se encontró con un ángel, luchó con él y al final le pidió que le revelara su nombre. Y el ángel le dijo que no se lo iba a revelar, porque si no eso le daría poder sobre él. Se cree que ese ángel es Dios. Y no se lo reveló a Isaac, que es el que luego... Isaac no, Israel. Jacob, que luego se llama Israel y da nombre a los israelitas. Isaac es el que tienen que sacrificar. Supongo que será importante eso, el nombre que le ponen a un niño también para determinar su futuro, aunque eso lo hayamos olvidado. Sí, de hecho hay gente que pone a su hijo el nombre de su padre y el nombre del padre de su padre y el de su abuelo. A mí, por ejemplo, de mis abuelos. ¿Tú tienes el nombre de? De los abuelos, de esos dos abuelos. Yo tengo el nombre de mi madre también. Pero hay muchas teorías ahora psicológicas que aconsejan no hacerlo porque, sobre todo con todo esto de las constelaciones familiares, te dicen que es posible que heredes los pecados o aquellas cosas que quedaron sin resolver de tu familia. Entonces es bueno que tu nombre sea solo tuyo. Lo apunto. Hablando de faraones y de otras tradiciones, cuando se borraba el nombre de faraón era quitarle el poder, quitarle el recuerdo, quitabas el recuerdo y ya no existía más ese faraón. Hasta ese punto llegaba el poder del nombre. Wow, sí. Bueno, tú eres
tu nombre. Y el poder que pueden tener sobre ti las personas si conocen tu nombre verdadero, lo pensaba yo el otro día y llega hasta nuestros días. Cuando ponemos las contraseñas de Internet, tú de alguna manera estás poniendo en esa contraseña algo de ti mismo, oculto, que habla mucho de ti, de tu profundidad, pero que nadie conoce y que tú no quieres que nadie conozca. Pero si alguien descubre todos tus nombres, todas tus contraseñas en las que tú has puesto algo de ti, tiene absoluto poder sobre tu vida, literalmente. Te puede destrozar la vida. ¿Tú te llamas Maite o...? Yo me llamo... No lo digas, porque si no lo voy a decir. Vale. Vamos a hablar de caminantes, los buenos caminantes. ¿Quiénes son de estos colegas? Bueno, en la novela aparecen cazadores de brujas. Entonces, y luego también aparecen otros seres. Unos son buenos y otros son malos. Y yo me he inspirado para crearlos en una secta real que existieron en el siglo XVI y XVII en el norte de Italia. Se llamaban a sí mismos Benandanti, que significa los buenos caminantes. La Inquisición no sabía muy bien qué hacer con ellos, porque decían que cuando se iban a dormir, entraban en trance y despertaban convertidos en pequeñas alimañas, en ratones, en gatos, en búhos, y se iban a través de o el mundo de los sueños o en una especie de mundo paralelo a luchar contra las brujas. Así que eran cazadores de brujas, de alguna manera. Lo que sucedió fue que la Inquisición estaba en contra de esto, no les gustaba. Estos Benandanti, cuando alcanzaban la edad de 20 años, recibían la visita de una especie de ángel. Él les decía que tenía que acompañarles para luchar contra las brujas y en nombre de Dios. Se llamaban a sí mismos los defensores de la fe de Cristo. Pero según les fueron haciendo juicios, con las torturas, acabaron admitiendo que ellos eran brujos también y acabaron con ellos. ¿Podían comunicarse con los muertos y predecían el futuro también? Podían predecir el futuro, podían comunicarse con los muertos, luchar contra las brujas, curar las enfermedades sobre los niños o aquellos que habían sido atracados por brujas. Y lo que eran ritos de fertilidad realmente, porque lo que luchaban era con las brujas para conseguir recuperar el trigo y evitar que éstas hicieran enfermar a los animales, a las cosechas. Entonces luchaban con ellas. Si ganaban los Benandanti ese año, la cosecha era buena, y si ganaban las brujas, la cosecha era mala. Y ellos conocían a todas las brujas que del lugar. Los sabuesos de Dios, ¿quiénes eran estos otros colegas? Estos otros colegas no estaban en Italia, estaban en el norte de Europa, en la antigua Livonia, en lo que es ahora Estonia y Letonia. Y eran una secta muy similar a los Benandanti. La diferencia es que se convertían en hombres lobo y también luchaban contra las brujas. Entonces lo que se cree es que están, si tú lo piensas, están muy lejos en el espacio. Uno está en el norte de Europa y los otros en el norte de Italia. Está muy lejos. Se cree que había un culto en toda el centro de Europa. Que esto sucedió en toda Europa, este culto, estas razas que se creen de poder, o que afirmaban que eran de poder, se pueden remontar, se cree, hasta hace 6.000 años atrás en el tiempo. Y fueron exterminadas por la Inquisición y por la Iglesia. O asimiladas de alguna manera, porque también los hombres lobo pasaron a ser los malos de los cuentos y de las historias y de las leyendas, pero originalmente no eran malignos, sino todo lo contrario, luchaban contra las brujas y se llamaban a sí mismos sabuesos de Dios. También hablas de algunos símbolos que tienen que ver con los nazis. ¿Eso por qué? El sol negro, por ejemplo. El sol negro. Yo creo que por lo que he leído, aunque también igual tú lo sabes mejor, el sol negro tiene que ver con el dios Atum-Ra, que era un dios solar oscuro, el sol del ocaso o algo así. Y en la novela aparece un sol negro. En realidad este es un símbolo de los germánico, que son dos soles negros concéntricos. Del centro surgen 12 rayos
que representan los 12 meses y se tuercen en forma de la runa Sig de la victoria, que cuando tienen símbolo doble son el signo de la esvástica de los nazis. Entonces en la novela el sol está en un lugar de poder, se supone, al igual que en la realidad. Durante la época nazi, en lo que era el castillo de Beverberg, creo que se llama, no sé pronunciarlo muy bien, Hitler lo reconstruyó para que allí fuera el centro de poder de las SS. Y había un sol negro en el centro de la que era la sala de los generales. Entonces la sala de los generales tenía que tener 12 generales que se sentarían en torno al sol negro, que funcionaría como una especie de tabla redonda. Y los generales serían los caballeros. Y entonces dominarían el mundo y crearían una nueva religión. A eso, en La última bruja, le sumas también objetos de poder. Algo de lo que hemos hablado a veces en el programa, la lanza de Longinos. ¿Qué tiene que ver todo esto con las brujas? Pues mi bruja, desde el primer momento, aparece con un cuchillo. En realidad, este cuchillo se irá descubriendo que no es un cuchillo normal y corriente. Es una lanza de poder que ella ha recortado para poder portarla mejor por su caminar en la vida. Entonces la lanza de Longinos, que es la que atravesó el cuerpo de Cristo por el romano Longinos, se supone que está o perdida por el mundo, o hay tres: una en Viena, que se cree que puede ser la verdadera, porque es la que además Hitler se apoderó de ella y la utilizó en varios de sus mítines. Hay otra en el Vaticano y otra en Armenia. Y mi bruja tiene otra. ¿Sí? Sí. Mi bruja tiene otra que podría ser la auténtica. La auténtica. De hecho, sobre la lanza de Longinos hay una leyenda que a mí es la que más me gusta, que es la que dice que se fabricó 3.000 años antes de Cristo por el séptimo nieto de Adán, y que está hecha con un meteorito que cayó del cielo, y que también la espada de Excalibur se hizo con ese mismo material. Y con ella puedes tener acceso a mucho poder. Puedes encontrar hasta Atlántida, creo. Esa música, Maite, nos dice casi que nos vayamos. Yo no quiero desvelar más datos de tu trabajo, que lo lean si quieren. Pero te das cuenta de que parece que alguien te ha tocado, alguna bruja te ha tocado así con su varita mágica, para que, sin darte cuenta seguramente, tú sigas trayendo a la realidad ese mundo oculto que está ahí, que está a punto de morir por la tecnología y no quiere hacerlo. Y de vez en cuando tiene que resucitar para que la gente sigamos creyendo en que existe. ¿Te das cuenta de ello? ¿Lo has visto? Te digo lo que me pasó ayer. Iba en el metro, subiendo unas escaleras, y se me cruzó bajando un chico que de repente me grita: bruja! Y entonces me vuelvo. Y entonces dice: ay, perdón, me he equivocado. Pero en ese momento yo venía leyendo mis notas sobre La última bruja, y entonces realmente yo sentí que no se equivocaba, que me está llamando a mí. Piensa eso que te he dicho, ¿vale? No te lo digo yo, aquí hay canales. ¿Vas a presentar el libro? ¿Es tu cumpleaños? ¿Cuándo él? Mi cumpleaños es el 9 de febrero y yo nunca lo celebro, jamás lo celebro. Ni siquiera nombro que es mi cumpleaños. Pero es que este año... 9 de febrero lo vas a Este año lo voy a celebrar porque presento la novela en la librería Le, en el Paseo de la Castellana 154, a las 7:30. ¿En Madrid? En Madrid, sí. ¿Y luego hay más presentaciones? Tengo otra en Zaragoza el 23F. 23 de febrero. Sí, me gustan las fechas así emblemáticas. Vale. ¿Más información para la gente que quiera informarse, preguntarte? Sí, me podéis localizar de momento en el Facebook con mi nombre, Maite Navales con Y, y en Twitter. Y nada, estoy pendiente también de tener una página web fabulosa en la que pueda contaros todo lo que he documentado sobre La última bruja. Maite Navales, próximo jueves, ¿a qué hora? A las 7:30, en la librería Le, Paseo de la Castellana 154. Y más información en Twitter y en Face. Espero que hayas disfrutado, bruja, con nosotros. Sí. Te sigo viendo, ¿vale? Vale. Un beso. Muchos besos. Hay otras realidades que no se ven. Pero, ¿a qué esperas para descubrirlas? Sigue todo el mundo del misterio en @eblancoradio, el Twitter de Espacio en Blanco.
Rodríguez Blanco, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, hermanito. Un placer saludarte, como siempre. También para mí, para nosotros, saludarte e ir al encuentro en esa taberna blanca que tenemos ahí en ese mundo mágico. Hoy vamos a hablar de santos o de héroes. Sí, de santos, de héroes y de misterios, porque parece ser que últimamente nuestra taberna espiritual se está convirtiendo en espiritual, pero además en misteriosa, que supongo que es también lo que a veces nos pide el cuerpo, meternos en estos berenjenales, en estas búsquedas sagradas que realmente son increíbles y que te encuentras con tesoros absolutamente brutales, y uno de ellos es el enigma que hoy nos trae. ¿San Marcos o Alejandro Magno? ¿La plaza de San Marcos en Venecia o la plaza de Alejandro Magno? Bueno, San Marcos, ¿quién era San Marcos? Pues la verdad es que es un misterio, porque hay muy pocas referencias a la identidad de San Marcos. Hay gente que lo vincula al dueño o mejor dicho, al hijo de los dueños del cenáculo, es decir, de la casa donde Jesús celebró la última cena, pero lo único que sabemos realmente de él es que estuvo predicando, o que mejor dicho, que llevó su prédica hasta la ciudad de Alejandría, en Egipto, donde allí en el año 68 fue martirizado, además de una forma brutal. Fue arrastrado por las calles de la ciudad durante 2 días hasta que falleció. Pero además de eso, es que una vez muerto, también cuenta la tradición que echan su cuerpo a las llamas, es decir, algo absolutamente brutal. Sin embargo, algunas leyendas dicen que su cadáver fue rescatado por algunos discípulos, ¿no? Sí, esto es lo que cuentan muchas leyendas, para mí algo tardías, pero bueno, realmente así es. Te digo algo tardías porque a partir del año 325 después de Cristo es cuando el cristianismo tiene su auge, cuando el emperador Constantino llega al poder y junto con su madre Helena, pues, mejor dicho, Helena es cristiana y Constantino sería cristiano después de su bautismo, pero él propugna el cristianismo dentro de su imperio. Y entonces las reliquias del cuerpo de Marcos cobran relevancia. Hay un periodo de tiempo en el que estas reliquias parece que se guardan aquí en Alejandría hasta que en el 828 son trasladadas a Venecia, el lugar donde hoy se supone que están. Además, hay en el pórtico de la basílica hay unos bellísimos grabados que relatan cómo un par de mercaderes robaron el cuerpo de Marcos y lo trasladaron aquí hasta Venecia para salvarlo de la conquista musulmana. Todo el cuerpo excepto su cabeza, ¿no? Que dicen que todavía continúa en Alejandría hasta hoy en día. Sí, el patriarcado copto de Alejandría, el patriarcado ortodoxo de Alejandría asegura que ellos todavía tienen la cabeza de Marcos allí. ¿Y qué tiene que ver esto con Alejandro Magno? Cuéntame. Bueno, porque Alejandría en el siglo IV era el lugar más famoso del peregrinaje pagano, porque precisamente albergaba el Soma, es decir, la tumba de Alejandro Magno, el héroe que por excelencia traía masas, pero masas no solamente de fieles, de peregrinos paganos, sino también de personajes muy ilustres. Nosotros sabemos que Alejandro, después de morir en muy extrañas circunstancias, es enterrado primeramente en Menfis, en la tumba vacía que estaba preparada para el faraón Nectaneo II, pero que este faraón nunca llegó a descansar en este sepulcro que estaba en el santo de los santos del Serapeo de Saqqara, pero que después se traslada a Alejandría. Además, si quieres una curiosidad increíble, este mismo sarcófago lo encuentran las tropas de Napoleón cuando excavan en la mezquita atarina de Alejandría, que además es una mezquita que está edificada encima de otra más antigua,
que además se sabe que en esta mezquita más antigua había un gran letrero en la puerta que ponía aquí la tumba, o mejor dicho, el sepulcro de Alejandro Magno. ¿Y cómo continúa la historia? Bueno, la historia es increíble. Nosotros sabemos, como te decía antes, que muchas personalidades, César Augusto le pone una corona a la momia de Alejandro, Calígula le roba el peto, el emperador Caracara le deja anillos y un montón de tributos, y después de muchísimas revueltas en la ciudad por parte de los cristianos, hay un momento en que los paganos temen que el cuerpo de Alejandro Magno junto con el Soma pueda ser destruido. Discúlpame, ¿qué es el Soma? ¿Qué sería el Soma? El Soma sería ese edificio que contiene el sepulcro de Alejandro Magno. Lo que, para entendernos, sería el Santo Sepulcro de hoy, el edificio del Santo Sepulcro de hoy sería el Soma, y justamente cuando nosotros entramos al Santo Sepulcro, el nicho donde estuvo supuestamente enterrado Jesús, ese sería el sepulcro de Alejandro Magno, con lo cual era todo un edificio, el Soma, el edificio, y el sepulcro estaría justamente dentro. Vale, y se teme que los cristianos pudieran adueñarse de todo ello, ¿no? ¿Y qué ocurre? Claro, cuando sube, cuando cambian las tornas, cuando los paganos son los que están en minoría, pues se teme que haya una revuelta. Y de hecho, con la subida al poder del emperador Teodosio, se suprime todo el culto a cualquier divinidad pagana, y especialmente a Alejandro Magno. Y es justamente aquí, en la segunda mitad del siglo IV, cuando al cuerpo de Alejandro Magno se le pierde la pista. No tenemos ni idea de lo que pasó con él. Alguien dice, algunos historiadores dicen que antes de que cayera en manos cristianas, su cuerpo fue dividido en cientos de trozos que se repartieron como reliquias entre los paganos de la ciudad. Otros dicen que el cuerpo acabó siendo, curiosamente, como el de San Marcos, pastos de la llama, pero el caso es que no tenemos ni idea de lo que pasa con el cuerpo de Alejandro a partir de esta fecha. Algunos dicen que quizá fuera escondido en otra tumba. Ese es el quid de la cuestión, porque hay un historiador británico que sugiere algo muy, para mí, embárgame la redundancia, muy sugerente, y es que el cuerpo de Alejandro Magno fue escondido sutilmente por sus seguidores, que además estos seguidores de Alejandro se habían hecho pasar por cristianos, y que después, civilinamente, estos mismos seguidores cristiano-paganos dieron con el sepulcro de San Marcos, pero que en realidad el cuerpo que se hallaba en el sepulcro de San Marcos no era el de San Marcos, era el de Alejandro. Un Alejandro que era respetado por los musulmanes también, ¿no? Sí, de hecho en el Corán hay una sura, concretamente la sura de la cueva, que hace referencia a las victorias de Alejandro, y además lo más curioso de esto, o lo más sorprendente, lo que no podemos pasar por alto, es que cuando desaparece el cuerpo de Alejandro, milagrosamente aparece el cuerpo de San Marcos. Y tú sabes que ni en la ciencia, ni en la historia, ni en la realidad, las casualidades son nunca casuales. Qué curioso. Sin embargo, también crónicas árabes de la Edad Media dicen que el sepulcro de Alejandro sigue estando en una ciudad egipcia. Sí, las crónicas árabes sostienen que el sepulcro de Alejandro está allí en la mezquita Tarina. Hasta el día de hoy puede estar en esta mezquita. Hasta el día de hoy hay gente que lo está buscando. Hay gente que piensa que bueno, el sepulcro de San Marcos es una cosa que está en Venecia y tal, y hay gente que todavía sigue buscando el cuerpo de San Marcos en cualquier lugar cerca de lo que sería esta mezquita, la mezquita Tarina, o incluso en los barrios más antiguos hoy serían los arrabales de Alejandría. ¿Alejandro Magno o San Marcos? Esa es la cuestión.
hermanito, es la fuerza de estos, solamente de ese nombre. Hablar de San Marcos o de Alejandro Magno te retrotrae al pasado y hace que hoy sigamos todavía hablando de ellos, buscando, sintiéndoles, ¿no? Para mí, los dos fueron grandes personas. Evidentemente, para mí San Marcos es absolutamente increíble, emocionante y me hace soñar. Como soñar me hizo este verano estar allí junto al sepulcro, ya sea de uno o ya sea de otro. La misa que puedes escuchar allí junto al sepulcro de Marcos en la Basílica de la Plaza en Venecia, las misas cantadas son absolutamente increíbles. Ya hay uno o hay el otro. Pero estos son los regalos que nos da la historia. ¿Quién está allí? Ya. Otro lugar donde tendremos que ir seguramente, a San Marcos juntos, a Venecia. Y a Venecia, una ciudad mágica y muy misteriosa donde las haya. ¿Forma de contacto contigo, hermanito? Pues, como siempre, la página web la página de Facebook de Espacio en Blanco, el email de Espacio en Blanco, espacioenblanco@rtv.es, y de forma más personalizada, pues la página de Facebook de La Taberna del Berriche. Que Dios te bendiga, hermanito, nos vemos. Que Dios te bendiga, un abrazo fuerte. Te deseo lo mejor, hasta pronto. Cuídate, hasta ahora. El Espacio en Blanco nos vamos a... Pues nos vamos a ir a Villalba del Alcor, a Huelva. Maireno del Alcor, Villalba del Alcor. Villalba del Alcor, un pueblecito que está a 50 kilómetros de Huelva, y esto será el 10, 11 y 12 de marzo, donde se realiza un Congreso Nacional de Parapsicología, y vamos a estar allí haciendo el programa con los oyentes que asistan al Congreso. Y vamos a estar con muchos amigos del programa, porque irán Jesús Callejo, Pedro Amorós, Josep Guijarro, estará también Juanjo Revenga, exactamente. Entre otros muchos, ¿verdad? Sí, muy fácil para todos aquellos que quieran asistir. Tenéis dos vías, una a través de la página web www.rutaalodesconocido.es en minúscula, www.rutaalodesconocido.es, o un número de teléfono que es el 681. Espera que tomo nota, 681. 671 471. Vale. Esa es la próxima cita del Espacio en Blanco si queréis ver el programa. Y los ganadores del concurso de hoy, este año tenemos muchas salidas, estar atentos, vamos a Canarias, vamos a Murcia, vamos a estar en muchos lugares, seguramente Cantabria, nos invitaban a ir también ahora a Sevilla, atentos, vamos a estar viajeros. Tenemos a 5 ganadores: Sergio La Rosa de Zaragoza, Pepi Rodríguez de Azcoitia, Guipúzcoa, Jaions Jauregui de Navarra, Montse Sáez de Cantabria y Abraham Sevilla, Cádiz. Hoy han llamado mucho desde el norte. Qué bien.
¿Alguna cosa más? Pues deciros que por favor nos mandéis vuestra dirección postal al correo electrónico del Espacio en Blanco, espacioenblanco@rtv.es, y darle las gracias como siempre a nuestros compañeros, tanto a Ramón Álvarez, que está ahí en el WhatsApp, en el 652035934, recogiendo las preguntas que van haciendo nuestros oyentes a los invitados, y bueno, y a Antonio Baena, que está en... Webmaster. Exactamente. Gracias, Rosa. Gracias a ellos también. Hasta la semana que viene. Y terminamos por hoy. Gracias a todos por la escucha, por llenar este espacio en blanco. A Margasca, que controló nuestro mágico sonido en esta hora. Seguiremos buscando misterios para vosotros y tratando de hallar respuestas que llegarán en 7 días aquí a Radio Nacional. Mientras, feliz semana. La recomendación que sigáis en esta sintonía, la de Radio Nacional, y un poco de música. Nos vemos. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.